Bien, pues damos inicio a otro video de esta serie de introducción a un curso de milagros, de la mano del material de el autor Kenneth Wapnick, en este caso el libro Viaje a través de del libro de texto de un curso de milagros. Y estamos en la parte del preludio, la introducción de este libro, y estábamos exponiendo los diversos subtemas que don Kenneth hacía mención sobre la forma de la escritura de un curso de milagros. El punto que seguía, en el que habíamos quedado pendientes, fue el de Jesús. Y continuamos y dice así: Jesús. Se habla de Jesús de diferentes maneras. Está representado como si fuera una persona específica en nuestras mentes, profundamente involucrado en nuestras vidas. Pero también se nos enseña que Él no es una persona en absoluto, la cual es una mera ilusión. La forma más precisa de entenderlo sería como el símbolo de amor de la mente, como el símbolo de amor en la mente, no como la figura bíblica de la enseñanza cristiana. Bien, es decir, en el curso no nos habla de Jesús en la forma restringida, en la forma limitada que exponen los textos judeocristianos del primer y segundo siglo. En realidad decir judeocristianos puede ser un error porque más bien se trata de textos judíos solamente, porque fueron escritos por judíos, para judíos mesiánico-nazarenos del siglo I y del siglo II. O a lo sumo podríamos decir que se tratan de textos greco-judíos debido a la gran influencia de la cultura griega en aquellos escritores de aquella época y de aquella zona geográfica, ya que no existía en ese entonces, no existía el cristianismo cuando estos textos se escribieron. Les quería adelantar que eso va a ser una serie de videos sobre el Jesús revelado. El Jesús revelado en contraposición al Jesús histórico y al Jesús bíblico. No se trata de un choque de Jesús contra Jesús, no se trata de eso. Al decir contraposición me refiero a una especie de teología comparada, por así decirlo, espiritualidad comparada, para efectos didácticos psicoespirituales, no para efectos de antagonizar o polemizar, invalidar o atacar, como suele suceder lamentablemente entre los distintos intentos y movimientos estudiosos que abordan estos temas. Pero ya les iré contando eventualmente sobre este proyecto a su debido tiempo. Decíamos entonces que el curso no presenta a Jesús de esta forma tradicional, sino que lo hace como un símbolo del amor de Dios en nuestra mente, debido a que nuestra mente aún necesita de símbolos para entender. Pero no se trata de un símbolo en la forma tradicional de ese concepto, de esa palabra, sino que Jesús en realidad se trata de un ser que nos habla y nos enseña a través del simbolismo que necesitamos para aprender y para entenderle. Conforme vayamos trascendiendo las limitaciones de esa necesidad de simbolismo, le iremos descubriendo como un ser en todo el sentido de la palabra, ya que se trata de nuestro hermano mayor, quien literalmente vive en nuestra mente sanada. Vive en la mente porque todo lo que existe es mente. El universo es mental y las mentes de los hijos de Dios pues están unidas. Ya explicaremos esto a lo largo de la lectura, comentario y explicación del libro de texto. El siguiente punto es el Espíritu Santo. El siguiente punto de la explicación de don Kenneth sobre la forma de escritura de un curso de milagro, que está en la parte del preludio. Y dice así: el Espíritu Santo. Otra fuente potencial de confusión
abordada específicamente en el canto de la oración, en el punto 1, párrafo primero, es que el papel del Espíritu Santo se describe en algunos lugares como el que resuelve todos los problemas, responde todas las preguntas y satisface todas las necesidades. Es decir, se le ve al Espíritu Santo de una forma reduccionista por medio de la lente del pensamiento mágico, por así decirlo. Sin embargo, en otros lugares Jesús nos dice que solo hay un problema y por lo tanto una respuesta y una necesidad. Se nos enseña que nuestros problemas y necesidades no tienen absolutamente nada que ver con este mundo, porque nuestro único problema es la creencia en la separación y la respuesta es la expiación del Espíritu Santo. Bien, ya iremos viendo qué es esto de la expiación. El Espíritu Santo lo veremos aquí como la voz que habla por Dios y la luz que envió Dios para iluminar en nuestra mente. Dios ilumina nuestra mente con la corrección del perdón. Eso sí, el perdón que realicemos nosotros. El verdadero perdón que decidimos con el libre albedrío y con la pequeña dosis de buena voluntad. Y esto equivale a entender, aceptar e integrar emocionalmente que el Hijo de Dios en realidad es inocente y lo es en la eternidad. Es inocente en la eternidad. Es decir, que no hay nada que perdonar más que permitir el deshacimiento de la ilusión del pecado, la ilusión de la separación. El Espíritu Santo es la expresión de todo el ministerio de ayuda brindado por Dios, y de forma más concreta lo podemos ver como el ajustador, el modulador y el sanador del pensamiento que le vayamos entregando al propósito de ese plan de restauración, el plan de sanación de nuestra mente, el camino de regreso a recordar nuestro hogar con la unidad perfecta con Dios y con nuestros hermanos. Sigo con la lectura. El significado de las palabras. También es potencialmente confuso el hecho de que las palabras a menudo se usan de manera diferente en un curso de milagros con respecto a la forma en que las usamos en el habla cotidiana. Una de las más importantes es precisamente la palabra expiación, que en nuestra herencia judeocristiana expresa algún elemento de sufrimiento o sacrificio como pago a Dios por lo que creemos que le hicimos. Está muy relacionado esto con la teología sistemática de prácticamente todas las religiones evolutivas. Es básicamente uno de los pilares, el tema de la expiación con sacrificio. Es uno de los pilares, de las piedras angulares de los sistemas religiosos. De hecho, la base del sistema de pensamiento de todas las religiones monoteístas. El pago y el sacrificio son, por así decirlo, como las piedras que acompañan a la piedra angular, piedras acompañantes de la piedra principal, la piedra angular, que es la culpa. Es decir, la culpa es la piedra angular que sostiene la vigencia de las religiones evolutivas. Quítales a estas religiones evolutivas o a estos sistemas teológicos, quítales la culpa, quítales el pago sacrificial, quítales el miedo, y ¿qué es lo que queda después de quitárselos? Pues prácticamente lo que queda es un evento de demolición. No sé si han visto alguna vez algún vídeo sobre una demolición controlada, cuando quiere entrarse abajo un edificio antiguo o una chimenea antigua de una planta industrial o un puente antiguo o una torre de refrigeración de una planta nuclear o de una central eléctrica vieja, que usan para ello, para traérselos abajo, para demolerlo de forma controlada, usan dinamita o nanotermita o algún explosivo de alto poder. Nanotermita fue, por ejemplo, el que supuestamente se usó en
en las torres. Bueno, no voy a decir mejor cuáles torres para no entrar aquí en teorías de la conspiración ni nada por el estilo, pero ustedes ya se imaginarán de qué estoy hablando. Por supuesto que hay gente que niega que... Bueno, sigo leyendo. En el curso, sin embargo, expiación denota exactamente lo opuesto. La sección expiación sin sacrificio, en el texto capítulo 3, sección primera, explica que la expiación es la corrección de Dios a través del Espíritu Santo, la cual no nos pide nada excepto que aceptemos la verdad de que la separación nunca sucedió, que nada tiene que ser expiado. Eso es lo que nos pide la expiación, que nada tiene que ser expiado, porque el Hijo de Dios es inocente en la eternidad. Esa es la verdad que tanto niega el sistema de pensamiento egoico mediante las resistencias y las defensas que el ego ha puesto en la mente errónea, en la mente sombría. Y parte de esa mente la podemos ver en la teología de diversas religiones, en la filosofía, en la llamada sabiduría popular, en todo el sistema del inconsciente colectivo, en los arquetipos, que por supuesto todo ello influencia en el inconsciente, ejerce influencia, en el inconsciente personal, y de ahí lo hace también al consciente, a la mente superficial, a la mente en vigilia. Y juntos, consciente e inconsciente, determinan básicamente la conducta. El que actúa siempre es la mente. Toda la acción ocurre en la mente, a niveles profundos, no en el cuerpo. Las decisiones nunca ocurren en el cuerpo. La acción no ocurre en el cuerpo. Ni siquiera el inconsciente. Porque el inconsciente, como parte de la mente intermedia, lo que hace es ejecutar. El inconsciente es lo que la psicología denomina inconsciente. La mente intermedia es lo que la psicología denomina inconsciente personal e inconsciente colectivo. Y esta mente intermedia lo que hace es ejecutar lo que ya se ha decidido a niveles más profundos. Luego, el consciente lo que hace es participar de esa ejecución junto con el inconsciente, junto con la mente intermedia. Y el cuerpo, pues el cuerpo es meramente un títere. El cuerpo no hace nada. El cuerpo solamente es un efecto de las decisiones que se han tomado a nivel profundo de la mente y de la ejecución de esas órdenes que se han tomado a nivel profundo de la mente. El cuerpo es el títere que es movido por los hilos del inconsciente y por la mente profunda. Sigo leyendo. El término Hijo de Dios, que es omnipresente, es otro ejemplo significativo. Nuestra respuesta inmediata es pensar en Jesús, el Hijo de Dios de la tradición de los 2000 años. Un curso de milagros corrige esto al enseñar que todos somos hijos de Dios y Jesús no es más que un miembro de esa filiación. Así, otras palabras y términos usados de manera diferente son Cristo, perdón, pecado, razón. A la vista de todo esto, es importante que los estudiantes que trabajan con el material del curso reconsideren el significado de sus palabras, utilizando su propia comprensión como telón de fondo contra el cual ocurre la corrección. Bien, el estudio del texto del curso ayuda al replanteamiento, a la integración de estos términos. Un estudio, por ejemplo, pormenorizado y hecho a conciencia, hecho de forma congruente con nuestro deseo de sanación, la sanación de la mente, nos lleva a integrar estos conceptos a niveles más allá de la mente superficial.
Pues ese estudio del texto, junto con la práctica igualmente congruente de las lecciones del libro de ejercicios, permite precisamente la integración de esos conceptos que nos muestra el texto a lo largo de los 31 capítulos. El curso en sí mismo puede verse como un sistema de entrenamiento mental para asimilar, integrar una pedagogía que deshace todo aquello que no sea verdad en nuestro sistema de pensamiento. Algunos dicen que el curso de milagros es un manual para la iluminación. Y en cierta forma lo es. Pero primero tienen que alcanzarse otras cuotas de corrección, de purificación. Purificación entendiéndolo como corrección y sanación de la mente. El siguiente punto de aspectos de la forma de la escritura de un curso de milagros, que está expuesto en el preludio del libro de Kenneth Wapnick, es el de poesía verso blanco. Bien, este es un aspecto que normalmente no se aborda en los sitios o en los grupos que enseñan un curso de milagros, porque precisamente gran parte de las enseñanzas del curso se enfocan en incentivar al estudiante para que deje de darle valor a la cosmovisión de la forma y en su lugar enfocarse en el fondo, en el contenido, en el significado, refiriéndose con ello el curso al contenido del sistema de pensamiento. No obstante, eso se refiere, repito, al sistema de pensamiento que se elige a cada instante en nuestra mente. Quien lo elige es el tomador de decisiones, que es obviamente somos nosotros. Es un aspecto de nuestra mente que constantemente está eligiendo entre un sistema de pensamiento y otro, entre el sistema de pensamiento del ego, que es el sistema de pensamiento sombrío, de la sombra instalada en nuestra mente, y el sistema de pensamiento del ser interior, que es el otro sistema, el sistema de pensamiento que nos explica Jesús, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, como lo denomina el curso. Ahora bien, para personas que no están familiarizadas con el curso o que inician en el estudio de este, sí que puede resultar de utilidad llamar la atención en el hecho de que un curso de milagros es una obra de arte de la literatura universal, y la forma y estilo de su escritura es, en toda regla, un reflejo de la magnificencia y la belleza del texto. Y en todo caso estamos hablando siempre de sana apreciación de la belleza y el arte de la escritura. No estamos hablando de reverencia o de idolatría, a pesar de que se trata de un texto revelado mediante la técnica de la canalización. No es correcto en ningún caso idolatrar nada, ni un texto, ni a una persona, ni a una ideología, ni a nada, ni a una práctica, ni a una, por ejemplo, una práctica meditativa, una técnica meditativa, nada, absolutamente nada, ni a los seres de luz, ni a los maestros ascendidos, nada de eso. El único que merece siempre reverencia de oración es el Padre Celestial, no un libro, ni 66 libros, o la cantidad que sean, de acuerdo a la versión. Bueno, pero también está el otro extremo, el de menospreciar, el de invalidar. Lo que pasa es que en el mundo de la literatura, una obra de espiritualidad profunda, como es un curso de milagros, normalmente no goza de buen rating entre los críticos y los colegios de jueces de premios de literatura, pero en realidad nada de eso tiene importancia, porque quienes nos adentramos en la lectura y en el estudio de estas enseñanzas, de este sistema pedagógico, nos queda muy claro cuál es el estatus de esta obra, de este libro, y cuál es su papel en la vida de los estudiantes que lo aplican. Pues bien, dicho esto, Don Kenneth decidió hacer mención de este aspecto de la escritura, del aspecto
del aspecto estético de la escritura, y es eso lo que vamos a ver a continuación. Sigo leyendo. Otro aspecto importante del lenguaje del curso es que gran parte está escrito poéticamente. Una vez que lleguemos más allá de los primeros 4 o 5 capítulos del curso, discutiré esto más adelante cuando comencemos el capítulo 1, dice que vemos un cambio notable en la escritura. Estos primeros capítulos están escritos de manera relativamente incómoda, en donde las ideas no siempre se expresan claramente y la escritura no es particularmente hermosa. La escritura comienza a elevarse a un nivel superior alrededor del capítulo 5, aumentando gradualmente hasta su cenit poético, el cual se alcanza cerca del final. Desde aproximadamente la segunda mitad del texto hasta su conclusión, una parte de la escritura está en verso blanco. Su forma particular es el pentámetro yámbico, la forma de la poesía de Shakespeare. Entre paréntesis, esta forma de escritura es más notoria en el texto de la versión en inglés. Creo que eso es un paréntesis del traductor o el editor, o sea, no del traductor, de la traductora al español. El verso blanco es poesía métrica que no rima, y el pentámetro yámbico significa que hay 5 medidas o segmentos de una línea métrica, cada una de ellas con el ritmo de un yam: corto, largo, babú, 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 babú. Yo no entiendo de música, y los que puedan entender estos aspectos sonoros o de estética poética de los textos shakespearianos o que estén escritos en verso blanco, pues podrán entender de un poco mejor estas ideas. Una vez más, uno encuentra más y más de esta hermosa forma de poesía en los capítulos posteriores, y los 2 últimos capítulos del texto están completamente en verso blanco. Mencionaré otros 2 ejemplos del estilo del curso: el juego de palabras y la aliteración. Juego de palabras. El maravilloso juego de palabras en el curso aumenta el poder del mensaje del curso. Como en una ilustración, la palabra pregunta se usa en ciertos pasajes, tanto como interrogativo, es decir, alguien hace una pregunta y recibe una respuesta, así como para expresar dudas. Hay una interacción sutil de estos 2 significados, como en el siguiente pasaje representativo. 2 puntos. Dios mismo iluminó tu mente. Está citando un fragmento del curso, del libro de texto. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda, y cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo no ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas, no cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Este es un fragmento del texto, capítulo 7, sección 3, párrafo 5, en el que Kenneth quería resaltar el juego que hace la escritura, por ejemplo en este caso con la palabra duda, que la cita 2 o 3 veces. Un juego de palabras que le da mayor profundidad al mensaje.
Compara este uso de la palabra diferente. 2 puntos. Solo los que son diferentes pueden atacar, y de ahí deduces que porque puedes atacar, debes ser diferente de tu hermano. Sin embargo, el Espíritu Santo explica esto de otra manera. Este es un fragmento del texto, capítulo 22, sección 6, párrafo 13. Bien, Ken Watney da en su libro Viaje a través del libro de texto, da otros ejemplos acerca del juego de palabras que tiene el curso. Sin embargo, no los vamos a ver aquí debido a que se trata de ejemplos de juegos de palabras que son más notables en el idioma inglés, por lo que para los efectos de este análisis nos vamos a dar el permiso de omitirlos, ya que no en el idioma español no se percibe ese juego de palabras como si sucede en este caso en el idioma inglés. Bueno, lo mismo podemos decir del tema de las aliteraciones que menciona Kenneth en el preludio, que era el siguiente punto que seguía, llamado aliteraciones. Pues no tendría mucho sentido verlo acá, ya que las mismas esas aliteraciones se notan en el texto en su versión en inglés, no así en otros idiomas. En español, por ejemplo, no se nota, no se percibe tan marcadamente el tema de las aliteraciones como si lo hace en el idioma inglés. Una aliteración es una reiteración o una repetición de sonidos, fonemas semejantes en un texto, en un fragmento literario. Esta figura literaria o de dicción busca un efecto sonoro en la expresividad, y por esa razón lo vamos a omitir, ya que, repito, en el texto en español pues no se notan esos fonemas. El siguiente punto sí es un poco más importante, es el de las formas musicales. Kenneth Watney le da mucho, no énfasis, pero sí llama la atención sobre este punto de las formas musicales. Es algo similar a lo que les mencioné anteriormente sobre la belleza del texto como una obra de arte literaria, y es el aspecto musical del mismo. De eso nos hablará Kenneth, quien al parecer tenía pues un gusto bien desarrollado por la música clásica, y este tema siempre le llamó mucho la atención en cuanto al texto de un curso de milagros. Y dice así: otra forma importante de un curso de milagros es su estructura cuasi-musical, en parte basada en lo que Richard Wagner llamó el Leitmotiv, una palabra alemana que significa motivo principal. Wagner no inventó el concepto, pero perfeccionó brillantemente su uso, a diferencia de lo que hasta ese momento se había hecho, o se ha hecho desde entonces. Asociaba ciertos temas musicales con personajes o con emociones. En sus anteriores obras, estos motivos o melodías eran más concretos y se referían a ciertos personajes específicos u objetos como un cisne o como una espada. En sus trabajos posteriores, sin embargo, estos temas se volvieron más sutiles y abstractos, tanto en lo musical como en su sofisticada aplicación a los estados psicológicos de los personajes. En Parsifal, su última ópera, había motivos para la fe, y en Tristán e Isolda, posiblemente su mayor obra, motivos de anhelo o muerte. Eran, por decirlo así, impresiones de activación emocional que el compositor, en este caso Wagner, compositor alemán, impregnaba, dejaba impreso como una huella en sus obras, y que quienes tienen apreciación por la música pues lo pueden detectar.
Continúo con la lectura. Su reaparición usualmente sufrió cambios sutiles en armonía, ritmo e intervalos para reflejar los cambios, generalmente internos en el drama. Esta misma forma se encuentra en un curso de milagros. Para dar un solo ejemplo, arrebatar, la palabra arrebatar, es una palabra fuerte que se usa con moderación en el curso, pero cuando aparece tiene un efecto poderoso. Arrebatar algo de los demás connota hostilidad, y una de las lecciones importantes que trata de las relaciones especiales, la decisión de alcanzar la compleción, es el nombre de esta lección, habla de dotar a nuestro pequeño yo con el poder que le hemos arrebatado a la verdad, robándola y haciéndola nuestra. Esa mención o esa frase está en el texto capítulo 16, sección 5, párrafo 11. Bien, con esto Don Kenneth se refiere a las ideas o frases del texto que a su vez están parafraseando las premisas del sistema de pensamiento del ego que tan detalladamente estudia el curso. Sigo. El capítulo 23 habla aún más poderosa y dramáticamente de la misma dinámica, describiendo la toma del especialismo de otro e invirtiendo su tesoro en nosotros mismos. Ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatarse. Uso de la palabra arrebatar. Texto capítulo 23, sección 2, párrafo 11. Nosotros no solo vemos la recurrencia de la palabra arrebatar, sino que también su presencia en una frase maravillosamente aliterativa. Pero, está en inglés, que traducido sería ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatarse. Para estar seguros, estas formas no son esencialmente para ayudarlo a uno a comprender, a aplicar un curso de milagros, pero pueden ser útiles para darle a los estudiantes una mejor apreciación del curso como un maravilloso trabajo de arte, además de su poder como enseñanza espiritual. Mirar los aspectos musicales del curso, como he mencionado al principio, proporciona una idea del verdadero poder de la escritura del curso. Impresionante no solo estéticamente, sino como parte integral del proceso de aprendizaje de sus lecciones. Este fue uno de los aspectos que me llamaron la atención cuando comencé a leer un curso de milagros. La música era una parte importante de mi propio viaje espiritual y todavía es un gran amor mío. Decía Kenneth cuando escribió el libro. Ya Kenneth falleció. Sigo. Y me ayudó a adquirir una apreciación aún más profunda de esta obra maestra espiritual y literaria. El siguiente pasaje anónimo describe la escritura musical de Mann, Thomas Mann, escritor y compositor alemán. Thomas Mann, nacido en 1875 en Zurich, al 12 de agosto de 1955. Un escritor alemán, uno de los más importantes de su generación. El siguiente pasaje anónimo describe la escritura musical de Mann y seguramente se pronuncia diferente, y es paralela a la escritura del texto del curso. Me he tomado la libertad de sustituir la palabra Jesús por la de Mann. Bueno, sería al revés, sustituir la palabra de Mann por la de Jesús. Y donde el escritor sobre el doctor Faustus, y donde hablaba el escritor sobre el doctor Faustus, sustituí el texto de la siguiente forma: : Jesús quiere explorar los muchos elementos del mito, el nacimiento del ego, su caída y nuestro volver a casa.
El texto es solo marginalmente lineal. Los temas son explorados por técnicas sobre cómo realizar el montaje y usar una estructura musical. Tiene una estructura musical con cada elemento introducido en el tiempo de una manera que desarrolla conexiones incesantemente complejas entre estos elementos. Y en última instancia, uno puede ver la imagen completa de todos los elementos y sus interconexiones para hacer una declaración central. Todos estos elementos y sus interconexiones constituyen la declaración completa y son indispensables. Hay un pasaje paralelo en el prefacio de Freud a sus conferencias introductorias sobre el psicoanálisis, en el que el fundador del psicoanálisis expone la manera sinfónica de sus conferencias y escritos. 2 puntos. Vamos a citar el fragmento al que hace referencia perteneciente a Freud. Sigmund Freud. Dice así: las necesidades del momento a menudo hacían imposible evitar repeticiones en el tratamiento de algunos temas particulares. Podrían surgir una vez, por ejemplo, en relación con la interpretación de los sueños, y luego nuevamente en relación con los problemas de las neurosis. Como resultado también de la forma en que se organizó el material, algunos temas importantes no deberían tratarse exhaustivamente en un solo punto, sino que debe tomarse repetidamente y luego dejarlos nuevamente hasta que surja una nueva oportunidad para agregar más información al respecto. Bien, similar a las novelas de Mann, el texto de Un curso de milagros no avanza a lo largo de un camino lineal normal, con una idea que conduce lógicamente a la siguiente. Más bien, Jesús desarrolla su enseñanza de una manera que explora la conexión subyacente entre las ideas, en lugar de su causalidad lineal, la estructura musical del texto. Es decir, que Jesús utiliza este formato de la estructura musical del texto en lugar de un estilo meramente lineal como el que se vería en cualquier otro texto perteneciente a la literatura en general, universal. Regresa a ciertas imágenes y eventos no solo con fines temáticos, sino también por el efecto estético de la yuxtaposición. Cuando escribí mi glosario índice hace más de 20 años, incluí un pasaje similar que, releyéndolo ahora, encaja notablemente con el anterior pasaje que describe la escritura de Mann. Esto es lo que dije entonces, que también expresa la naturaleza musical no lineal de Un curso de milagros. 2 puntos. Y dice así: a diferencia de la mayoría de los sistemas de pensamiento, un curso de milagros no se desarrolla de manera verdaderamente lineal con su estructura teórica, construida sobre ideas cada vez más complejas. Más bien, en el curso, el desarrollo es más circular, con sus temas tratados sinfónicamente. Se introducen, se apartan, se reintroducen y se desarrollan. Esto da como resultado una matriz de enclavamiento en la que cada parte es integral y esencial para el todo, mientras que contiene implícitamente ese todo dentro de sí misma. Esta estructura establece un proceso de aprendizaje en lugar de simplemente establecer un sistema teórico. El proceso se asemeja al ascenso por una escalera de caracol. El lector es conducido en un patrón circular y cada revolución conduce más alto, hasta que se alcanza la parte superior de la espiral, en la cual se encuentra Dios. Por lo tanto, el mismo material se repite constantemente, tanto dentro del curso como un sistema de pensamiento, así como en oportunidades de aprendizaje en nuestras vidas personales. Cada revolución, por así decirlo, nos acerca más a nuestra meta espiritual.
Los dos últimos párrafos del primer capítulo del texto enfatizan particularmente este impacto acumulativo del proceso de aprendizaje del curso. Mediante un estudio cuidadoso del texto, junto con la práctica diaria que proporciona el libro de ejercicios, el alumno se prepara gradualmente para las experiencias más profundas de Dios hacia las cuales un curso de milagros apunta. El dominio intelectual de su sistema de pensamiento no será suficiente para lograr la transformación perceptiva y experiencial que es el objetivo del curso. Esto es un extracto del glosario de índice de un curso de milagros en la página 1. Sigo con la lectura. Otro trabajo que me vino a la mente cuando comencé a trabajar con el curso y específicamente con el texto fue quizás la más conocida de las obras maestras de la música clásica, la Quinta Sinfonía de Beethoven. En ninguna parte del panorama musical se encuentra una obra en la que toda la pieza se desarrolla orgánicamente a partir de sus medidas de apertura. La relevancia de Beethoven para nuestros propósitos actuales, en parte, radica en su capacidad para desarrollar un tema, un proceso que describió su propio desarrollo interno y lo que hizo posible que sus oyentes se identificaran con ese mismo proceso en sí mismo. Sus mayores obras representan este flujo orgánico, de modo que cuando escuchas una obra importante de Beethoven, no estás simplemente escuchando música, sino que estás en presencia de la vida misma. Bueno, una disertación un poco larga, pero la que seguía era más larga. Y por eso, bueno, Kenner realiza una suerte de disgregación para establecer un paralelismo entre la música y el curso, que me parece un poco larga, que se encuentra entre la página 29 y la página 30 de su libro Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros, y por eso me doy el permiso de omitirla en parte. Pero si a alguien le interesa verla completa, puede dejarme un comentario en el vídeo y le podría remitir el texto de esa disertación o disgregación que hace Kenneth en cuanto a la comparación que hace un paralelismo entre la música y el estilo de escritura del curso. Bien, después del segmento que omito en la página 29 y parte de la página 30, seguimos con la lectura. Lo que es particularmente sorprendente de un curso de milagros, que nos recuerda la Quinta Sinfonía, es la forma en que comienza. Su primer principio, no hay grado de dificultad en los milagros, que está en el capítulo 1, en la sección primera, es la semilla de la cual germina todo el sistema de pensamiento del curso. Veremos este principio, lo veremos en detalle cuando estudiamos el capítulo 1 del curso, del texto del curso. Sigo. Por cierto, el curso no comenzó con la introducción como lo hace ahora, sino con Jesús diciéndole a Helen en esta fatídica tarde de octubre, que le dijo: esto es un curso de milagros, por favor toma nota. Lo primero que debes recordar acerca de los milagros es que no hay grado de dificultad entre ellos. Y esa fue la nota clave de todo el dictado. Verdaderamente comprendido, este primer principio es la clave que abre el sistema de pensamiento del curso, no solo del ego, sino de su deshacimiento a través del Espíritu Santo. Otro beneficio de ver el paralelismo entre el curso y la música es que esta última ocurre fuera del tiempo. Mencioné el proceso de las sinfonías de Beethoven, pero sería cierto para cualquier buena música, aun cuando está en manos de un director solista o instrumentalista verdaderamente maduro, el tiempo se trasciende. Diríamos que el tiempo se colapsa, diría en algunas partes del curso, debido a que la integración de
de su mensaje, nos ayuda a perdonar y a quitar capas enormes de negación, capas de culpa, capas de ataque en nuestra mente. Y eso que se dice fácil, le tomaría al alma ciclos enteros de encarnaciones yendo por la vía larga del dolor y del sufrimiento. En cambio, el curso nos da una herramienta que acorta ese tiempo, que básicamente lo colapsa. En lugar de escoger la vía larga, la vía del dolor y el sufrimiento, como se dice en Cábala, al mencionar la comparación entre el camino de la Torá y el camino del sufrimiento. Cábala tiene muchas cosas similares a las enseñanzas del curso. Sin embargo, muchas de ellas están planteadas desde perspectivas más dualistas. En cambio, un curso de milagros, perspectivas no dualistas que en muchos que se supone que apuntan al no dualismo, el tema de la Cábala. Sin embargo, un curso de milagros es un sistema puramente no dualista, perfectamente no dualista, pero eso lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Sigo con la lectura. Del mismo modo, con un curso de milagros, mientras que el estudio y la práctica del curso se realiza durante un proceso en el tiempo, a medida que se profundiza la comprensión de su mensaje intelectual y experimentalmente, uno se sumerge en lo intemporal, a lo que el curso se refiere como el instante santo. El tiempo se aprende a ver como una herramienta de aprendizaje a lo largo de todo el curso. Nos evoca esa idea de que el tiempo lo usamos como una herramienta de aprendizaje. Usamos el tiempo precisamente para trascender el tiempo, y el instante santo es una demostración experiencial de qué tanto se puede trascender el tiempo. Y es que en verdad el tiempo colapsa literalmente y ya no importa nada más. Simplemente nos damos cuenta de que somos y existimos en la eternidad, aunque sea a través de una referencia emocional muy breve, ya que las resistencias del ego puestas en la mente por la sombra, puestas en la mente por el sistema egoico, pues se activan, se reactivan y seguimos el camino. Nos traen de vuelta nuestro pensamiento superficial, racionalista, materialista, y tenemos que seguir nuestro camino. Como dicen los monjes zen del Japón, antes de la iluminación, picar la leña y recoger el agua. Después de la iluminación, picar la leña y recoger el agua. Pues eso es el instante santo. Es un instante de felicidad plena. Hay pasajes en el texto y en el libro de ejercicios específicamente que abordan esto, reflejando un cambio desde una experiencia horizontal y lineal a una vertical y no lineal. Voy a repetirlo otra vez porque es un poco complejo. Hay pasajes en el texto y en el libro de ejercicios específicamente que abordan esto, reflejando un cambio desde una experiencia horizontal y lineal a una vertical y no lineal. Es decir, la experiencia lineal y horizontal es todo el requerimiento del ego a demorar el camino de regreso por esa aparente e interminable línea del espacio-tiempo en el que el alma malogra su camino. Busca pero no encuentres, nos dice el sistema de pensamiento del ego.
Luego la otra experiencia mencionada, la vertical, se refiere a trascender el tiempo y elevar nuestra percepción, limpiar la percepción, corregirla, bueno, limpiar nuestra mente, sanar nuestra mente, corregir nuestros pensamientos. Esa es la sanación gradual de nuestra mente, elevando con ello el nivel de la conciencia del alma. Seguimos. En cierto sentido, vamos más allá de las palabras y de la secuencia de la presentación del texto hacia una experiencia a la que Jesús nos está llevando. Cuando tenemos indicios de esto, el miedo a menudo se establece y volvemos al mundo cotidiano del tiempo, el espacio y las relaciones especiales, hasta que una vez más reconozcamos su esterilidad y regresemos al contenido subyacente. Es decir, el ciclo de volver a escuchar la voz del ego y atenderle. Este ciclo tiende a repetirse hasta el momento en que tomamos conciencia de ello, observamos nuestros pensamientos y lo que estos provocan, y entonces tomamos la decisión de dejar de darle valor al sufrimiento, de dejar de darle valor al castigo y ver estos pensamientos, ver estas creencias, ver estas emociones, todo lo que han provocado, todo el historial de causa y efecto de este sistema de pensamiento, y comenzamos a verlo junto con nuestro ser interior, junto con el Espíritu Santo, y comenzamos a perdonar, comenzamos a deshacer los pensamientos erróneos, comenzamos a sanar la mente. Seguimos. El trabajo de uno con el curso es verdaderamente uno de ir y venir entre el Espíritu Santo y el ego. Yo diría que es un camino evolutivo similar al de la gráfica de las finanzas o las gráficas históricas de índices económicos, etcétera, que tiene impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, zonas de estancamiento, de rango, retrocesos, impulsos, tendencias al alza, tendencias a la baja. Es lo mismo, incluso en finanzas, el estudio técnico de gráficas, curiosamente se hace referencia al comportamiento fractal del histórico de los datos. Y podemos ver, por ejemplo, una gráfica anual de, el índice Dow Jones de tal año, y podemos ver 20 años atrás y hay casi una repetición, casi calcada, casi copiada de la misma gráfica, el mismo comportamiento histórico, lo que se llama comportamiento fractal. Y en nuestra historia de vida sucede algo parecido, un comportamiento fractal de inconsciente que se produce en nuestra mente. Seguimos. En las sinfonías de Beethoven y en sus obras posteriores, uno siente una lucha. La quinta sinfonía en particular describe la gran lucha entre las fuerzas de luz y la oscuridad, con la luz triunfando al final, una de las razones de su gran popularidad. Sin embargo, lo que expresa su música, como lo hace un curso de milagros, es que no llegamos a la luz sin pasar por la oscuridad, la cual primero hemos hecho real, sino que desde ahí comienza nuestro proceso de desarrollo espiritual. He iniciado esta digresión no para hablar sobre música o literatura como tal, sino para trazar el paralelismo con un curso de milagros y específicamente con el texto. El texto es el primer libro del curso, que tiene 3 libros: el texto, el libro de ejercicios y el manual para maestro, y luego tiene un anexo. Sus melos es una palabra que se usa en teoría de la música. Sus melos
sobre la perfecta unidad del amor subyace a cada palabra. Y uno de mis objetivos para esta serie es ayudar a los estudiantes a desarrollar una apreciación por lo que dice el curso, así como reconocer que la forma en cómo lo dice es una parte integral de su mensaje. Lo que fue tan importante para mí hace muchos años en la música fue que me ofreció un medio para identificarme con ese proceso espiritual en mí mismo. Encontrarme con un curso de milagros me proporcionó un contexto teórico para esta experiencia, que en realidad reflejaba, no verbalmente, el camino espiritual representado en el curso. De nuevo, es a través de las palabras representadas tan artísticamente como lo están, que nos llevan más allá de ellas, como en Shakespeare, en Goethe o en Mann, compositores. Somos guiados más allá de las palabras, más allá de la música, más allá de la forma artística, al contenido del amor que existe al otro lado del velo del arte verbal y no verbal por igual. Este es un proceso y debe hacerse lentamente. Parte de la mejor música de Beethoven está marcada como adagio o molto adagio, entre paréntesis, lenta o muy lenta. El gran violinista Isaac Stern habló de la necesidad de escuchar el espacio entre las notas, ya sea que estés escuchando música, dirigiéndola o tocándola. Stern no usaba la palabra de Wagner, leitmotiv, pero señaló la necesidad de dejar que los melos respiren mientras uno se identifica con cualquier gran música que se interprete. Y para esto es esencial una actitud relajada hacia la música. Lo mismo es cierto de un curso de milagros. La brillantez del curso, tanto como obra de arte como en la enseñanza espiritual, es que no miente en las palabras. Muchos de los que lo estudian y aman el curso han dedicado sus vidas sin siquiera saber lo que realmente dice, pero sienten algo en su presencia. No es necesario que seas un erudito musical para apreciar a Bach, a Mozart o a Beethoven. Solo necesitas escuchar que hay algo diferente en su música. No tienes que ser un estudiante de música para poder escuchar una interpretación de Furtwängler de una sinfonía de Beethoven para escuchar la diferencia. Así es también un curso de milagros. Hay algo único en este libro que trasciende las palabras que a menudo se usan para describirlo. 2 puntos, genial, brillante, hermoso, santo, etc. Lo que nos permite ponernos en contacto con su magnitud es la humildad que dice que hay algo aquí mucho más grande que yo y que quiero crecer en eso. Franz Liszt una vez hizo un comentario sobre la música de Wagner que es pertinente para nuestra discusión. Liszt fue una figura musical imponente que, aunque no era un gran compositor, estaba entre los mejores pianistas del mundo. Otro de sus legados importantes fue el haber sido uno de los primeros defensores de Wagner, quien más tarde de hecho se convirtió en su suegro. Apoyó a Wagner en un momento en que muchas personas y críticos estaban desdeñosos de su trabajo. Parte de este desdén fue porque las óperas o dramas musicales de Wagner eran excesivamente largas. Die Mistinger y Parsifal son cerca de 5 horas de música, mientras que Götterdämmerung, lo pronuncio mal seguramente, tiene más de 5 horas. Liszt dijo así en una carta de 1870 a su amante, la princesa rusa Caroline Sein, y dijo que uno no debería criticar a Wagner por la longitud de sus obras. En cambio, nosotros deberíamos tratar de elevar nuestro nivel al suyo, decía en esa carta. Para crecer en su música,
para crecer en su música en lugar de intentar reducirlo a nuestro pequeño nivel. Inevitablemente eso es lo que la gente intenta hacer con este curso. Uno puede memorizar sus términos, dominar su metafísica y sin embargo decir con frivolidad sobre cualquier situación, todo lo que tienes que hacer es perdonar. Y con gran insensibilidad descartas los sentimientos de pena, de dolor o ansiedad de las personas. Las oraciones se sacan de contexto y se usan para justificar los ataques y juicios egoicos velados de los estudiantes, junto con la percepción errónea de que estás practicando el curso. Bien, eso es precisamente el autoengaño del ego espiritual. No solo presente en los estudiantes del curso, obviamente, sino en cualquier camino espiritual en el que las personas se sientan suficientemente elevadas por encima de sus hermanos, pero un tipo de elevación entre comillas, que no se trata de elevación de la percepción correcta, sino de altivez egoica, que lo que hace es establecer separación, reforzar los programas mentales de culpa, miedo y ataque en nuestra mente. Cuando actuamos de esa forma que acaba de describir Don Kenneth. Vamos a ver cuánto me falta. Ya vamos a terminar porque ya la garganta ya. Sigo. O uno hace el libro de ejercicios durante 365 días y piensa, eso es todo, me he grabado. Y sin embargo, la superficie de la enseñanza del curso apenas se ha desnatado. Un curso de milagros tiene una tremenda profundidad, como mencioné anteriormente. Está escrito en muchos niveles, cada uno acorde con una diferente etapa de nuestro aprendizaje. A medida que uno lo estudia durante un periodo de años, uno comienza a reconocer su alcance, el cual uno puede estar comenzando a apreciar una vez más, tanto intelectual como experiencialmente. El mundo de un curso de milagros, después de todo, no es el nuestro, porque su fuente está más allá del mundo, del tiempo y espacio del ego. Bien. Hemos terminado en los aspectos de forma de la escritura de un curso de milagros que están explicados por Don Kenneth Wapnick en el preludio a su libro. Y el siguiente apartado que corresponde es el de un curso de milagros contenido. Y aquí sí ya vamos a entrar más en materia, como si estuviéramos prácticamente leyendo el texto a profundidad, directamente el de un curso de milagros. Y en este apartado vamos a ver muchos aspectos del contenido, son bastante profundos muchos de ellos, y eso lo haremos por supuesto en un próximo video. Y hasta aquí vamos a dejar ya tenemos una hora hablando de los aspectos de forma del preludio del libro Viaje a través del libro texto de un curso de milagros del escritor Kenneth Wapnick. Y bien, darles las gracias por acompañarme en este video. Si les ha gustado, si les ha sido de utilidad la información, por favor consideren darle me gusta al video, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones, compartir el video, recomendarlo, dejar comentarios. Y bueno, sin más demora, nos estaremos viendo en un próximo video y hasta la próxima. Muchas gracias.